Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Georgina Flores García. Flores García. Georgina, quien nos impartirá una conferencia titulada La presencia de personas africanas y afrodescendientes esclavizadas en el Valle de Toluca, siglo XVII. La doctora Georgina Flores García tiene varias publicaciones y ha impartido diversas conferencias. Es profesora de la Facultad de Humanidades, licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esperemos que esta conferencia contribuya a estudiosos y a tesistas a escudriñar casos muy específicos de un lugar determinado. Quiero hacer mención al público y a todos nuestros compañeros cronistas que yo tuve la fortuna de cursar en la Facultad de Humanidades en la generación 95-2000 y realizando mis estudios ahí, la doctora Yolanda Zamudio Espinosa y también la doctora Hilda Lagunas, en los cursos nos comentaban acerca de la doctora Georgina Flores, que había un investigador que estaba realizando sobre los esclavos en el centro de México, y una de las tesis es que en el Valle de Toluca seguramente no había esclavos, y una alumna comenzó a realizar sus estudios y demostró ante ese investigador una tesis que, que comenzó a abrir nuevas áreas del conocimiento y casos más específicos, porque escudriñó el archivo de notarías, así archivos parroquiales, lo que dio pauta al conocimiento de que también los esclavos en el Valle de Toluca hubo en este caso. Y qué mejor que ahora tengo el gusto de conocer por vía virtual a la doctora Georgina Flores, aunque no tuve yo el gusto de que me diera clases en la universidad, pero ahora el gusto y será un honor también tenerla aquí como invitada dentro de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales para que nos comparta este tema tan importante y que seguramente en otros programas ustedes han observado que son que traen esa línea, y sobre todo es una guía la doctora Georgina para realizar estos estudios. ¿Y quién más que la doctora Georgina? Muchísimas gracias, doctora Georgina. Adelante. Muchas gracias a ustedes, Claudio. Me da muchísimo gusto estar este día con los cronistas del Estado de México, porque si algo tenemos de importancia nosotros que difundimos y divulgamos la historia, es la ignorancia grande de nuestra población, no del Estado de México, no de Toluca, no de México, sino del mundo, porque hemos visto en distintos países todos los problemas que tenemos por la discriminación racial, porque sentimos que entre más blanca sea la piel, mejor es el ser humano. Y no, tenemos que conocer la historia para poder quitar esos tabúes, para poder ir hacia adelante y vernos como seres humanos. Esta tarde voy a conversar con ustedes y agradezco la invitación y me siento honrada por poder compartir con ustedes esta parte del conocimiento histórico que tanta falta nos hace y que yo espero que en cualquier futuro, un futuro cercano, un futuro a mediano plazo, ustedes la que lo tuvo, como tampoco nada más es Guerrero, Oaxaca o Veracruz quienes tienen a la población afrodescendiente, sino que somos todos, porque llegó a todos África, y ya lo diré en un momento. Soy orgullosamente universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y mi desempeño académico lo llevo a cabo en la actualidad en la Facultad de Humanidades, en la licenciatura en Historia, en donde cada vez más tejemos la historia de nuestras comunidades y sobre todo de las comunidades que hoy conforman el Estado de México. Si me permiten, comparto pantalla. Espero se logre ver
Espero que se logre ver la pantalla para todas las personas que lo están apreciando. Muy bien, compañeros cronistas. Esta charla se dedica a la presencia de personas africanas y afrodescendientes esclavizadas en el Valle de Toluca. No me voy a detener con las personas libres, con aquellas a las que les fue otorgada la libertad, sino solamente veré a las esclavizadas. Y permítanme traer de un escenario distinto a lo que hoy es el Estado de México, pero que en su momento fue un escenario de lo que hoy es nuestro territorio mexiquense, a el negrito poeta que dijo: aunque soy de raza conga, yo no he nacido africano. Soy de nación mexicano y nacido en Almolonga. Almolonga, un lugar del actual estado de Guerrero. Pero si nosotros recordamos, y ahorita vamos a ver un mapa, lo que hoy se considera el estado de Guerrero y algunas partes de otros estados, como el estado de Hidalgo, como parte del estado de Veracruz, formaron parte del territorio que en el periodo novohispano correspondió a México, a lo que hoy es el Estado de México. ¿Por qué? Bueno, pues porque si ustedes miran esta parte que estoy señalando, esta parte aquí, es la parte que correspondía a el centro de México. Tenemos, ahí está de nuevo, esta parte que estoy señalando con el cursor pertenecía a el arzobispado de México. En algunos momentos de la historia se llamó provincia, en otros momentos reinos, pero poco a poco se fue acotando el territorio hasta dejar al final la Intendencia de México, al final del periodo novohispano. Si ustedes se dan cuenta en este mapa del Arzobispado de México, esto solamente es el Arzobispado de México. Si logran mirar un círculo que apenas si se dibuja en color azul, de ese Arzobispado de México, la parte del círculo es lo que correspondería a nuestro Valle de Toluca. Y ustedes son el día de hoy cronistas de algunos lugares como Otzolotepec, por ejemplo, que fueron un bastión muy, muy importante para las personas esclavizadas, pero bastante, bastante importante. San Felipe del Obraje, San Felipe del Progreso, qué impresión pensar el día de hoy, siglo XXI, que en ese lugar viven solamente personas mazahuas y, comillas, personas criollas, blancos. No. Hubo una presencia afrodescendiente muy marcada, muy marcada, tanto en San Felipe del Progreso hoy, que era San Felipe del Obraje en ese momento, en el periodo novohispano, como en la parte que corresponde a Otzolotepec. Y tenían una liga, Esa liga se logra ver solamente cuando nosotros hemos hecho investigación. Así como por arte de magia no va a aparecer jamás. Nunca vamos a tener en ningún libro hasta el día de hoy, a excepción de los libros que nosotros hemos escrito y que tienen que ver con esta temática, no vamos a tener en ningún momento en un libro de historia oficial la relación que hay entre Otzolotepec y San Felipe del Obraje. Hoy San Felipe del Progreso. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros hemos logrado tejer algo tan fino, que nos dice cómo un sacerdote que se desempeñaba en Otzolotepec compraba personas de distintas edades para ir a trabajar a su obraje de San Felipe.
y eran de distintas edades, desde niños hasta ancianos. Así es que pues tenemos que pensar que no solamente en territorios guerrerenses o oaxaqueños o veracruzanos hubo presencia africana, sino también aquí. Y voy reduciendo el espacio y entonces al reducirlo les estoy mostrando una imagen, es una imagen que está diseño recreado por parte de uno de los arquitectos, pero ahí nos está diciendo, espero no tener problemas con el internet porque me está señalando alguna falla, nos están mostrando en este mapa una ciudad de Toluca a finales del siglo XVIII y nos muestra Cacalomacan. Si ustedes miran, si logran ver el cursor, nos muestra en la parte superior a la derecha Cacalomacan, pero también en cada esquina nos está mostrando tres logos, tres símbolos de las principales órdenes religiosas que estaban en la ciudad de Toluca. Estaban los franciscanos, estaban los carmelitas y estaban los mercedarios. Y en la imagen se logran ver los tres conventos. Al fondo está la Merced, un poco más al centro está San Francisco, y si observan ustedes, tiene un techo de 2 aguas, que no tiene nada que ver con la catedral actual, nada, nada, nada. Ahí a un costado se encuentra la Santa Veracruz, la capilla exenta. Eso que se denomina capilla exenta no era una capilla, era la sacristía de la Santa Veracruz. Y en la parte de enfrente, pasando el río, si ven ustedes está el río, está el convento de El Carmen. Entonces, si ustedes observan bien, esta pequeña, muy, muy pequeña ciudad es la ciudad de Toluca. El día de hoy, pues la mirada no nos alcanza para contemplarla absolutamente toda. En este lugar estuvieron conviviendo personas de origen europeo, españolas principalmente, con personas nativas de esta tierra, principalmente matlatzincas, y con personas africanas, principalmente de Angola y del Congo. Ojo, por favor, porque estamos acostumbrados a decir los indios, los europeos y los negros. No, los europeos o los españoles les decimos. Y los indios, ¿de dónde? ¿De dónde eran los naturales? Aquí tenemos que hacer la aclaración de que en el Valle de Toluca principalmente eran matlatzincas, pero también había otomíes, no olvidemos, por favor, la parte de San Pablo Autopan, San Cristóbal Huixoxitlán, toda esta parte de Temuaya son otomíes, pero también tenemos mazahuas, y también había nahuas, y también había mexicas. ¿O no es Mexicalcingo un lugar de los nobles mexicanos? Triples mexicanos honrados tienen que sentirse los pobladores de Mexicalcingo. De tal manera que de estas personas hablaremos en esta tarde. ¡Ajá, qué distintos panoramas! Llegaron desde ahí, de ese continente que mal le llaman continente negro, porque no en toda África había negros, ni sigue habiendo negros en toda África. La parte que está sombreada de verde es la parte de donde fueron extraídos principalmente las personas que fueron esclavizadas. Sin embargo, no de todos los lugares llegaron a Toluca. Llegaron de lugares muy concretos. La mayor parte de Angola, repito, de Congo, del Zaire, de Biafra, de Sierra Leona. Pero la mayor parte está en Angola y en el Congo. Así es que tendremos seguramente algunas costumbres de ellos, porque las costumbres no se han perdido. Fueron trasladados de las comunidades, las aldeas de origen de estas personas hacia distintas factorías que estaban en la costa. Y estos fueron atravesados a través de grandes caravanas que no iban en carruajes, sino que iban caminando con los cuellos, con los pies, con las manos atadas. Si observan esa litografía que se ve un poco borrosa de Thomas Gage, llevan a algunas mujeres cargando
a sus bebés en la espalda. Es decir, que no es una tradición exclusivamente mesoamericana el que las mujeres carguen a sus hijos en la espalda. También lo hacían las mujeres en África. Así es que desde América llegaron las personas africanas a darle vida a este continente, a derramar su sangre sobre este continente para hacerlo vivir, para darle vida. ¿Cómo fueron transportados? ¿En qué fueron transportados? En este tipo de barcos. Es un barco de doble fondo. La parte inferior nos representa el fondo de abajo del navío y la parte superior, el fondo en donde eran contabilizados por parte de la Real Hacienda las personas esclavizadas. Si observan bien, las personas de abajo están mayormente hacinadas que las de arriba. ¿Por qué? Bueno, pues porque entraban los supervisores de la Real Hacienda, de la Casa de Contratación de Sevilla, cuando estuvo en Sevilla o cuando estuvo en Lisboa, entraban para contabilizar las piezas y marcar cuál iba a ser el impuesto. Y por supuesto no tenían que estar tan hacinados como en la parte de abajo porque habría pérdidas. Y claro que las hubo pérdidas porque en la navegación de Europa hacia América se perdieron muchísimas vidas. Pero ¿qué hacían los negreros? Ellos no iban a perder, estaban invirtiendo su dinero y no iban a perder. Así es que en un doble fondo colocaban a las personas hacinadas. Cuando de la parte superior morían algunos, entonces eran recuperados, por así decirlo, con comillas, para la parte superior. Si ustedes leen algún texto sobre las memorias de un tratante de esclavos, van a decir, ay, a mí me hubiera encantado ser esclavo, porque cuentan como si fuera un sueño venir en los barcos negreros con música, alimentos, vino, al aire libre, cantando. No. Eso lo hacían, por supuesto, pues para que no les fueran el Santo Oficio de la Inquisición, no los fuera a condenar, o bien no los condenara tampoco la Santa Madre Iglesia, porque eso podía ser condenado como un pecado, el estar maltratando a una persona. Pero no, ahí tendríamos que preguntar si la iglesia tuvo también, los miembros de la iglesia tuvieron también a sus esclavos. Ya decía yo, el sacerdote de Otzolotepec tuvo un buen número de esclavos. En la parte de abajo estoy mostrando una ilustración de cómo venían hacinados. Fíjense ustedes, hoy podríamos decir, ay, venían como en trenecitos, sí, venían como en trenecitos meses, encadenados de los pies, de las muñecas, del cuello. Ah, qué terrible debió haber sido la situación. Pero además no fue un viaje directo. Hoy podemos volar México-Madrid y sin problema. Si es que queremos pagar un viaje más caro que otros viajes que tienen escalas. En ese momento no, en ese momento el viaje que hacían ellos desde sus aldeas hacia la costa, bueno, de la costa eran embarcados para ser contabilizados y pagar el impuesto requerido en la península ibérica, llámese en Lisboa, decía, o en Cádiz o en Sevilla, dependiendo de cuáles fueron los cambios por los que pasó la casa de contratación. Y de España directamente a América. Puertas de entrada, puertos de navegación que los recibían. Tenemos en Cartagena de Indias, el más importante, y en Veracruz tenemos otro. Ah, pero no olvidemos que también vinieron de la parte oriental de África. De ellos no me voy a ocupar el día de hoy. Ellos tienen otra ruta y llega a Acapulco. A ellos venían en la nao de China, pero no venían en una embarcación cargada exclusivamente de personas africanas, sino que venían con productos que traía la nao, sedas, jarrones, en fin, y sí venían personas esclavizadas, por supuesto. Y llegan a esta parte. ¿Y cómo sabemos nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿De dónde lo sacamos esto?
Pues lo obtenemos de los archivos en testamentos, codicilios, cartas de dote, cartas de adeudo, de obligación, de arrendamiento, de hipoteca o en cartas de libertad. Y para que no se fueran a escapar, yo espero que logren ver bien, muy, muy bien, este calimbo. Esta pieza es un baluarte que tiene uno de los museos del actual estado de Morelos. Se encuentra o se encontraba hasta antes de la restauración, porque ya no pude entrar en el año 2019, porque lo estaban remozando. Mejor dicho, desde el 2018 ya no tuve acceso. En el 2019 se iba a reinaugurar por el aniversario de la muerte de Zapata, y el año pasado, pues definitivamente no se pudo visitar el museo. Se encuentran en Enecuilco, en el Museo de la Casa de Zapata, y ustedes saben, este calimbo es nada diferente con los que hoy se siguen marcando a los animales, a las reses, a los caballos, a los burros, con fuego totalmente al rojo vivo, se calentaba el fierro y se marcaba a las personas, de preferencia más visible, la cara. El rostro era el lugar más visible, por supuesto. En los documentos de Toluca tenemos uno que nos dice que le cruzaba de oreja a oreja el nombre de Juan de Marzana. Y no dice si por la barbilla o por la frente o por la nariz. Pero imaginen ustedes, haya sido cualquiera que haya sido el cruce, de oreja a oreja, si cruzó por la barbilla, ¿qué le preguntaron? ¿Qué tipo de letra quieres? ¿Quieres Arial? ¿Arial 12? ¿Quieres cursiva? ¿Qué tipo de letra quieres? No. Qué cosa más terrible. O por enfrente de la nariz o por arriba de la frente, ¿cómo es que los marcaban? Aquí tenemos 3 calimbos para que vean ustedes cómo se anotaban en los documentos. Están extraídos del Archivo General de Notarías de la ciudad del Estado de México, de una notaría de la ciudad de Toluca, de la número 1. El primero, en donde no se ven otras letras más que el calimbo, es de Mateo de Angola, quien vende a Juan de Tavera en 1609. Eso no tiene la L y la R, y pareciera una espuela, no tanto un asterisco. No tiene ni Mateo de Angola ni Juan de Tavera. O sea, este hombre perteneció antes de Juan de Tavera a otra persona. ¿A quién? Bueno, pues las cartas de compraventa nos dicen a quién perteneció antes, porque aquí el vendedor es Juan de Tavera y el esclavo que se está vendiendo es Mateo de Angola, es el que está marcado. En el calimbo que está en el óvalo de su derecha, pertenece a María Esperanza de Angola, y quien la vende es José Muñoz de Ceballos. Si se fijan ustedes, tampoco aparece una J, ni una M, ni una C. Lo que aparece es aparentemente una E, una R y una P, pero no aparece, y podría ser una F también. Pero no sabemos en este documento nada más quién fue el amo anterior. Y la parte de abajo es Juan de Angola. Juan de Angola, y los 3 son de Angola. Entonces, miren ustedes cómo estos calimbos nos están diciendo que ahí estaba el hierro con el que marcaban en la cara, en los hombros, en la espalda o en el pecho. Todos alguna vez nos hemos quemado la lengua con un consomé de pollo o con un consomé de barbacoa. ¡Ah, qué ardores! O nos hemos quemado los dedos al voltear una tortilla. No me digan que las mujeres no han volteado nunca una tortilla. Ahora imaginen nada más recibir ese fierro en un pecho o en la cara, que son lugares totalmente sensibles. Qué terrible debió haber sido el dolor. Pero ¿cómo es posible que se hayan comprado y vendido a los seres humanos? ¿Eran seres humanos? No eran considerados seres humanos. Eran considerados bienes semovientes. Es decir, un bien que se mueve por sí solo.
Una vaca, un caballo, un burro son bienes movientes. Un bien mueble es una mesa, es una vitrina que no se mueve por sí solo, pero que nosotros podemos mover. Una casa, una hacienda, un rancho son bienes inmuebles porque no se pueden mover ni los podemos mover nosotros. Bueno, no se podían mover, ahora ya hay casas prefabricadas que las podemos mover. ¿Para qué los querían a estos bienes movientes? Pues para la agricultura, la ganadería, la minería, los obrajes. ¿En qué trabajaban? ¿Cómo se desempeñaban? Como nodrizas. Y entonces, ¿qué contradicción tan grande? Odio a los negros, pero necesito que le den de comer a mi hijo porque yo no me voy a atrofiar el cuerpo dándole de comer a un niño. No voy a estar exponiéndome a que me despierte en las noches, que venga una negra y lo amamante. ¡Qué contradicciones! Caporales, los mejores vaqueros, los mejores caporales fueron los mulatos, fueron los afrodescendientes. Hoy todavía tenemos zonas ganaderas en el sur de nuestro país en donde los vemos arriando a las vacas o a el ganado en general. Voy a mostrar una imagen de una persona de Malinalco que tiene un cierto parecido con el vestuario de las personas africanas. Un maestro de hacer azúcar era sumamente cotizado y en el Valle de Toluca, aunque sea indudable, lo tuvimos. Hilanderas, tejedoras, claro, mujeres que se dedicaban al servicio de los obrajes. Ahí está una imagen de una nodriza negra y en la espalda está una española viendo cómo a su hijito español lo están amamantando. Una imagen más de la dedicación a la agricultura, a las artes del tallado de piedra. Y aquí está la imagen que les decía yo, de una mujer de Malinalco que va con su burro. A la izquierda tienen una mujer africana que está montada también en un burro. La de la derecha no está montada en el burro porque no la pude sacar montada, pero también monta el burro. Ella viene de una población más adelante en Malinalco y llega con su mercancía a venderla a Malinalco y después se regresa. ¿Qué mercancía? Pues frutos. Si ustedes van a Malinalco, encontrarán frutos que son, bueno, los cronistas que están de la región, no me van a dejar mentir, que está el platanar, por ejemplo, en donde hay mangos, hay papayos, hay guayabos, hay palos de mamey. Hay una variedad de frutos que se dan en el trópico y que alimentaron a las personas esclavizadas de Chalmolonga y de Malinalco. En los testamentos se registraba la última voluntad de la persona e incluía entre sus bienes a los esclavos. Esclavos de diferentes personas, de diferentes edades, perdón, de ambos géneros, o bien les podían conceder la libertad. Pero imaginen ustedes una persona de 70 años que queda libre. ¿Para qué quiere la libertad si desde que nació vive ahí en ese lugar? Más bien es deshacerse de alguien que ya no le sirve y que es un estorbo. La libertad se las concedían ahí en los testamentos. ¿Por qué? Pues por los servicios prestados, por los años trabajados, por el amor que les tenían. Tienen ustedes a la izquierda la parte del margen de un documento en donde dice libertad de esclava. Ahí está dicho en la parte de abajo. Libertad de esclava y abajo dice va, de esclava. Es un documento en donde se le está dando la libertad, pero ¿para qué la querían? ¿A los 3 años? ¿Para qué? Pues a los 3 años era muy fácil porque la esclavizada seguía siendo la madre, pero el niño ya era libre. El niño podía crecer y ¿a dónde lo iba a mandar la mamá? La mamá tenía que trabajar, darle de comer de donde ella comía, darle alojamiento en donde ella dormía, vestirlo de lo que a ella le daban y poco a poco el niño iría haciendo trabajitos por los cuales le tenían que pagar. Y si no, pues el pago era la casa, el vestido y el sustento. A los 40 años una persona ya era mayor, ya estaba cansada. Pero sin embargo se les concedió la libertad. ¿La habrán aceptado? Pues no sabemos. O sí lo podemos saber a través de los documentos, pero ¿para qué la querían? ¿En dónde nos los vamos a encontrar? Qué difícil hacer este tipo de estudios. Y decía yo, a los 60, ¿para qué quieren la libertad? ¿Para qué?
han vivido toda su vida esclavizados. Pero también estas personas fueron utilizadas como moneda de cambio. Se hacían trueques de esclavo por otro esclavo o por un bien equivalente en su valor comercial. Todavía podemos verlo en algunos tianguis. Ustedes que se desarrollan en diferentes partes del estado han visto seguramente tianguis indígenas en donde se hace intercambio de bienes. Tortillas por quesos, jarritos por crema, leña en Santiago Tianquistenco, leña y hay una parte del trueque ahí en Santiago Tianquistenco todavía. Entonces se están cambiando bienes de acuerdo a su valor comercial. Bueno, aquí era un bien, por lo tanto lo podíamos cambiar. Y ahí está otra parte de un documento en donde se está haciendo el trueque de cambio de 2 esclavos. A través de estos documentos hemos encontrado personas esclavizadas que aprendían oficios para poder trabajar posteriormente para sus dueños. O sea, no trabajar para ellos, sino aprendían el oficio de sastre, aprendían el oficio de dorador, aprendían el oficio de tallador, para poder hacer después el trabajo como oficiales, no como maestros, como oficiales, y poder darle una manutención a su amo. Pero no solamente en esos casos, sino que también tenemos ejemplos de esclavos que sus amos ya están imposibilitados para ganar dinero y los que van a trabajar como limosneros son los esclavos. No estaban exentos de violencia. ¿Cuánta violencia hubo? Están llenos, el archivo del Poder Judicial está lleno de casos de violencia en contra de estas personas. Solamente comentaré el caso de una de ellas. Marqué en la imagen donde estaba la ciudad de Toluca al final del 18, marqué en la parte superior derecha Cacalomacán. Bueno, Gracia, de 16 años, trabajaba en la hacienda tenería de Cacalomacán y fue muerta a golpes por su amo. ¿Saben por qué? Porque le tiró la leche caliente sobre su pantalón. Cuando la llamó para que le sirviera la leche en una escudilla, ella la vertió sobre su pantalón por accidente, no lo hizo a propósito, se le cayó y entonces empezó a golpearla hasta que la mató. Al otro día tomó el freno del caballo y la cosió a golpes. Lo interesante de este caso es que llegó al archivo del Poder Judicial, que lo tenemos ahí para poderlo consultar, y que atestiguaron a su favor otros esclavos de la misma hacienda y personas libres, indígenas también de este lugar. Es un caso muy interesante que ya en otros espacios lo he tratado y que próximamente lo trataré también en Zacatecas. Qué difícil vivir en esta zona tan fría, pero tan bella, viniendo de un lugar tan tropical como el centro de África. Sin embargo, en estos lugares se dio la mezcla entre las personas africanas y de ahí tenemos a los afrodescendientes. Africanos con africanos, africanas con indígenas, africanas con españolas, o bien personas africanas de distintas calidades, mulatas, zambos, calpamulatos, coyotes, lobos, alobados, en fin, una serie de calidades que tenemos registrados en los archivos parroquiales. La mujer negra, esclava, tenía justificado por parte del español el ejercicio de la violencia. ¿Por qué? Pues porque era un semoviente, es decir, estaba comparada con un animal. Era negra y era mujer. ¡Ah! ¡Qué cosa más terrible! Por eso las mujeres africanas pues justificaban el hecho de que los hombres africanos o afrodescendientes no tuvieran hijos con ella. Un hijo, los africanos o afrodescendientes, con una indígena o con una española, sí, un africano con una española. Pues por ahí si rascamos un poquito tendremos los orígenes de Morelos, tendremos los orígenes de Guerrero,
Y vamos a encontrar entonces que las mujeres indígenas o españolas se le concedían a su hijo la libertad, porque ellas tenían libertad de vientre, mientras las esclavizadas no. Así es que vamos a encontrar muchos casos en los archivos que nos dicen cómo estuvieron estas personas, cómo nacieron estas personas. Esta imagen es hermosa, de algo que les encantaba a ellos, que hacían ellos, que consumían los españoles, por supuesto, que consumían también los indígenas, pero que el día de hoy podemos continuar con esa tradición en Oaxaca, en Guerrero, el chocolate. Esta es una imagen de las castas y está una cocinera haciendo el chocolate. Aquí tenemos otra imagen de otras de las calidades denominadas castas, pero las castas en la India no permiten el ascenso de una a otra. Si ustedes observan, ambos que están, el pintor y la modelo, son blancos. Al parecer españoles, pero el niñito, que es el hijo de ellos, no es español 100%. Miren los rasgos y se miran características afros. Esto hacía que, pues, si han visto angelitos negros, se avergonzaran, por supuesto, de su ascendencia. ¿De dónde salió este negro? Pues de tus genes o de los míos, por supuesto. Ahí está un ejemplo de indio con afro, el cambujo tiene sangre africana y aquí está el niñito con características africanas. No quiero dejar pasar a Juan Correa, uno de los más grandes pintores del barroco en la Nueva España. Juan Correa pinta angelitos negros al lado del niño Jesús en la Catedral Metropolitana. Esta imagen está en el Munal, pero en la Catedral Metropolitana, en la sacristía, podemos verlo. Nada más que si ustedes con atención van y escuchan a los guías, perdón, les van a decir que estos dos, los dos que están morenitos, no es porque les haya querido pintar morenos Juan Correa, sino es porque la pintura que tiene oro se va haciendo cobriza a lo largo del tiempo. No. Juan Correa era mulato, Juan Correa era hijo de una afrodescendiente, de una africana, una mujer africana y de un español que era el médico del Santo Oficio de la Inquisición. Así es que no hay que comprar a veces las fantasías de otros. ¿En dónde hemos encontrado esto? Pues en el Archivo General de Notarías, en el judicial, en los parroquiales, en el de la Nación. Estos son archivos que son fuentes insustituibles para el estudio de las personas africanas que entraron a la Nueva España y llegaron a Toluca. De igual forma nos permiten identificar a su descendencia, que hoy por hoy es parte de nuestra población y de quienes aprendimos su cultura y la llevamos en la piel. Por favor, lo que voy a decir a continuación es muy importante para nosotros, para todos los que vivimos aquí. Es muy importante. ¿Por qué? Porque acabamos de tener el resultado del censo 2020. Por primera vez en la historia de este país, se preguntó si la persona se consideraba afrodescendiente o afromexicana. Hay muchas personas en el estado de Guerrero actual, en el estado de Oaxaca actual, en Coahuila, en Veracruz, que al hacerles esa pregunta dijeron, ¿afromexicano, afrodescendiente? No, yo soy negro. Y como ahí no decía negro, les pusieron que no los contabilizaron. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que llegaron al Estado de México, en donde está comprobado históricamente que hubo presencia de africanos y afrodescendientes, que no se fueron a otros lados, que se terminó el periodo novohispano y que el siglo XIX los blanqueó a través de la historia y la política, que se mezclaron, que las sangres se fueron mezclando y fueron desapareciendo mucho del fenotipo, pero que no podemos olvidar ni negar nuestra historia, que comemos sandía igual que tomamos agua de Jamaica y que esas cosas son más africanas que nuestra agua de chía, porque esa no es africana.
que el alcatraz que tantos presumimos en nuestras casas es de origen africano, que comemos con una delicia un taquito de carnitas en Mexicalcingo o en Toluca o en Chalco o en donde sea del Estado de México. ¡Y qué delicia! Bueno, pues los africanos le enseñaron a freír en aceite, en manteca, la carne del cerdo a las personas tanto europeas como mesoamericanas. En el censo hemos tenido una ganancia. Aparecemos con el 2% de la población. ¿Es significativo el 2%? Estadísticamente hablando, no. Pero cualitativamente sí. Y sí nos importa a nosotros. Y nos importa porque está empezando a develarse aquello que se ha tratado de negar. ¿Que somos tercera raíz? Tampoco, porque hay lugares que son la primera raíz ellos. Y después viene el indígena, y después viene el español. Y debo decirles que en Temascaltepec, de Minas, no de indios, que es Valle de Bravo, sino de Minas, hubo varios lustros en donde la principal población era afrodescendiente. Y hoy vamos, y por supuesto que lo van a negar todos los que están ahí, porque yo negro, guácala, yo soy indio, orgullosamente indio, y qué bueno que sean orgullosos. Los documentos nos están dando nuestra historia, la genealogía de nuestras personas esclavizadas. Qué difícil usar cadenas en los tobillos, a diferencia de guaraches libres. Espero que esto nos haya hecho recordar un poco que no somos hijos de Cortés y de Cuauhtémoc, que también tenemos rasgos de Yanga, que fue el padre de las personas de este territorio. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, gracias, doctora Georgina. Es muy interesante lo que nos acaba de comentar en relación a este tema. Doctora, ¿algún mensaje a los estudiosos de la universidad o a tesistas y también a nuestros compañeros cronistas para motivarlos en investigar sobre la presencia de personas africanas y afrodescendientes en su región? ¿Qué les daría, doctora, de mensaje? Sí, pero en los archivos, pero lo primero que tienen que saber es paleografiar. Hay que entrar a siglos XVI, XVII y XVIII. Su presencia ya casi no se va a encontrar en el siglo XIX tan clara. Se encargó de difuminar a estas personas. Sin embargo, tienen que saber paleografiar para poder entrar a estos lugares. Tenemos salido del seminario de catalogación de documentos de archivo de la maestra María Elena Briviesca, de la maestra Teresa de Jesús Corral y de una servidora. Pero hay otros también, por ejemplo, el doctor Gerardo González dirigió una tesis que tenía que ver con San Felipe del Progreso y en ella se miran algunos inventarios de personas esclavizadas. Hay otras tesis de Otzolotepec que también tienen que ver con la construcción del templo y ahí también hubo personas esclavizadas, con Metepec, en fin. Todos tienen tela de dónde cortar. Los de Texcoco, es increíble la mano de obra esclavizada que se utilizó en Texcoco y no podemos negar el resto de nuestro Estado de México, que como lo decía al principio, todo el Arzobispado de México, hablando de manera eclesiástica, porque ahí están los archivos parroquiales, y toda la provincia, el reino, la intendencia de México, también tienen en sus archivos notariales, en sus archivos judiciales, que están en el Archivo General Judicial del Estado de México, o en el Archivo General de Notarías del Estado de México, ahí están las notarías, y ahí están cada uno de los... de estas partes judiciales,
yo he investigado, me he concentrado más en Toluca, pero no he dejado de ver algunos otros casos. Tengo el caso de una mujer de un obraje de Tlalnepantla, muy, muy interesante, que también voy a llevar a Zacatecas dentro de poco. La llevo a ella, y también llevo a una de Ixtlahuaca. Entonces es muy interesante, cada uno en sus archivos. Tuvimos una tesis trunca, que es una lástima que haya terminado el muchacho desertando de la carrera en el último semestre. Era muy, muy interesante porque la población africana afrodescendiente en Ixtlahuaca superaba en mucho a la indígena, en mucho. Pero la española superaba a las dos. Y hoy vamos y no encontramos mucho rastro de españoles y sí de indígenas más aguas. Así es que la invitación es para que difundan la historia que estamos haciendo, para que construyan también la historia. Podemos caminar de la mano. Los estudiantes, bueno, tienen un baluarte en sus unidades de aprendizaje en la universidad. Tienen realmente mucha tela de donde cortar y tienen ahí a sus docentes que les pueden ayudar en cualquier momento. Bien, a los estudiosos que quisieran escudriñar sobre este tema, ya nos mencionó la doctora algunos lugares, igualmente como en Malinalco, lo que era la hacienda de Jalmolonga, que hay un inventario también de, de esclavos que aparecen allí cuando fue la expulsión de los jesuitas, y también en la hacienda de Santa Catarina, en el municipio de Lerma, que habían como 12 esclavos de personas africanas. En fin, hay muchos lugares, doctora, que va a enriquecer esta conferencia con compañeros estudiantes de la universidad y también con cronistas municipales para escudriñar más en los archivos que nos acaba de mencionar, que se encuentra gran parte aquí en el Estado de México. Sí. Sí, fíjense ustedes que nosotros escribimos un libro, Producto Jesuita, con mayor número de personas esclavizadas. El proceso de liberación es muy interesante, pero lo más interesante de todo, y que yo no he tenido posibilidad y pienso que no la tendré de encontrarla, es una mujer que abanderó un movimiento de liberación de las personas esclavizadas y toda la documentación está en Texas. Parte de ese archivo jesuita está en Texas. Así es que quien quiera, vaya y busque a Cornelia y la va a encontrar y después difunda el conocimiento. Gracias, doctora, por compartir esta información de este expediente que se encuentra en el extranjero y que seguramente alguien en algún momento dado va a continuar con ese estudio. Bien, doctora, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento a la doctora Georgina Flores García por su participación, la presencia de personas africanas y afrodescendientes esclavizadas en el Valle de Toluca, siglo XVII, en el conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses, México Toluca 30 de enero de 2021. En un momento se lo hacemos llegar virtualmente el reconocimiento, doctora. Agradezco su atención y si en el chat quieren hacer comentarios, con todo gusto los voy a responder. Muchas gracias por la invitación y gracias por su atención. Doctora, aprovechando, ¿tiene alguna página en donde algunos compañeros pudieran continuar sus estudios de lo que ha investigado usted? Página no, pero sí está mi dirección electrónica a su servicio y con gusto respondo lo que tengan de preguntas. Bien. Agradecemos a la doctora Georgina Flores García. Muchas gracias por su apoyo y participación en esta cuarta conferencia. Para quienes gusten observar el video, estamos en Face y YouTube. Amecron, cronistas municipales, y Claudio, cronistas mexiquenses respectivamente. Un abrazo fraterno a mis compañeros cronistas, cuídense mucho y saludos afectuosos. A la población los invito a actuar con responsabilidad y respeto ante los demás.
es decir, utilizando cubrebocas y si es posible, careta, asimismo utilizando el gel antibacterial o alcohol. Cuídense mucho y sean felices y bendiciones a todos. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.